Hola amigos, bienvenidos a un video más. En este video vamos a ver cómo podemos crear un top de manera personalizada. ¿Ok? El objetivo de este video no es crear ese top, sino comprender cómo podemos manipular las funciones de tabla y el lenguaje DAX para poder llegar a un resultado final. Ok, vamos a Power BI. Bien, tengo por aquí lo que es el nombre de mi producto y tengo una medida que se llama top personalizado. Esta función top personalizado no contiene la función top n, lo que contiene es algo diferente. ¿Okay? Lo que contiene son fórmulas DAX y un poco de lógica para poder llegar a aplicar el filtro solamente a 3 productos. ¿Okay? En realidad, si yo quito la función, la medida top n, top personalizada, y coloco lo que es la medida de ventas, me va a traer las ventas de cada producto. ¿Okay? Las ventas generadas por cada producto sin ningún problema. ¿Okay? Pero voy a quitar la medida de ventas y voy a colocar la medida de top personalizado y me va a mostrar solamente el top de los primeros o mejores 3 productos. ¿Okay? En este caso están basados en porcentaje y lo que haremos es ir a herramientas externas para empezar a probar el código. Bien, pero antes de ello vamos a darle una revisada y ver qué es lo que contiene esta medida. Ok, bien, por aquí tengo varias, normalmente para poder resolver un código como este necesitamos almacenar en pasos intermedios algunas variables para poder ir comprendiendo. ¿Okay? Vamos a ir haciendo paso a paso para poder llegar al resultado final donde podamos intersectar el filtro y aplicar el filtro solamente a estos 3 productos. Ok, bien, lo que voy a hacer es que voy a herramientas externas y vamos a abrir en DAX Studio. Por aquí lo que haremos es ir probando paso a paso para poder llegar al resultado final. Okay, DAX Studio ya me contiene por aquí conectar la conexión a mi modelo de datos y vamos a iniciar con la palabra clave que se llama evalue. Okay, lo primero que necesitamos son la lista de mis productos. Okay, para ello lo que haré es utilizar la función values sobre la tabla, la columna producto de la columna nombre de mi producto de la tabla producto. Okay, cierro paréntesis, doy en F5 y obtengo la lista de mis productos. Okay, lo que quiero ahora es agregar las ventas de cada producto. A ver por aquí las ventas de cada producto. Voy a rodear la función values con app columns seguido de lo que es el monto, por ejemplo. Okay, tengo ya esa medida existente que contiene las ventas. Cierro paréntesis y voy a dar en F5. Ok, ahora tengo el nombre de mis productos y las ventas. Necesito agregar una columna adicional que contenga las ventas acumuladas y luego el porcentaje acumulado. Ok, esto para empezar a desglosar un poco más el código, porque necesitamos ir almacenando varias piezas de código. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar las variables, y voy a ponerle como nombre a la primera variable ventas por productos. Ok, bien, y se va a definir por las fórmulas que acabamos de escribir. Ok, cierro paréntesis. Ahora la voy a retornar para ver que funciona. Return ventas por productos. Ok, doy F5 y el resultado sigue siendo el mismo. Ok, bien, funciona a la perfección. Ahora lo que quiero es agregar una columna adicional a la tabla ya existente. Ok, para ello voy a agregar esa columna que se va a llamar ventas acumuladas. Ok, venta acumulada, y va a ser igual a app columns sobre la tabla que ya tenemos, que es ventas por producto. Ok, a esta tabla le vamos a agregar una columna adicional. Ok, bien, le voy a colocar como nombre acumulado. Ok, por aquí. Y bien, ¿cómo podemos hacer un acumulado dentro de esta función app columns? Como estamos dentro de las filas de app columns, necesitamos comprender que estamos prácticamente como creando es lo mismo que si creamos una columna calculada en una tabla en DAX. ¿Okay? Ahora tenemos el contexto de fila. Bien, para poder hacer
un acumulado necesitamos que sea mayor o igual a la fila actual. ¿Okay? Entonces lo primero que necesitamos hacer por aquí es almacenar en una variable var venta actual seguido de var venta actual. Se va a definir por la columna monto, ¿okay? Que es la columna que contiene el importe de ventas. ¿Ok? Bien, ahora lo que haré es filtrar esa columna var var mejores productos y va a ser igual a la función filter. Lo que queremos es filtrar estos productos, que esta tabla la vamos a filtrar ventas por productos, donde la columna monto, que es la que ya tiene, sea mayor o igual, sea mayor o igual a la venta actual, que es haciendo referencia a la misma columna, pero está almacenada dentro de una variable. Bien, de esta manera lo que tenemos es que vamos a ir acumulando. Lo que haré es retornar var result, Lo que necesitamos hacer ahora es result es igual a la función sumX, donde quiero que sume las ventas por producto, ventas por producto, el monto, por aquí cierro paréntesis y voy a retornar dentro del contexto de app columns return dentro del contexto de la fila generada por app columns. Lo que voy a hacer es que voy a retornar la variable result. Cierro paréntesis y lo que hago ahora es retornar la variable de ventas acumuladas. Estamos reutilizando las variables. Voy a dar F5, esto tiene que funcionar, si no ahorita vamos a estar revisando porque el código es un poco complejo. Ventas acumuladas, por aquí tengo una parte final que no debería, doy F5 y bien, por aquí lo que tengo ya son las ventas acumuladas, pero no tenemos una claridad para ver si realmente se va haciendo ese acumulado. Lo que haré ahora es simplemente ordenar order by monto. Voy a copiarlo de una manera más fácil, order by monto, de manera descendente. Doy F5, por aquí me falta un corchete, F5. Y ahora sí tengo, por ejemplo, en el primer producto que contiene más ventas, luego en el segundo producto tiene la suma del primero y del segundo y se va haciendo ese acumulado de manera incremental. Bien, ahora lo que necesitamos es, ya prácticamente tenemos todo. Lo que haremos ahora es aplicar un filtro a este acumulado. Pero en realidad lo que haré, como vamos a aplicar el filtro al porcentaje, vamos a convertir este acumulado en un porcentaje. Lo que haré es voy a dividir las ventas del acumulado entre el total. Como estamos dentro del contexto de fila de app columns, no puedo generar una variable dentro de ese contexto porque no sería el total de manera correcta. Tengo que salir fuera del contexto de fila de app columns y var ventas totales, ventas totales, y va a ser igual a sumX, sumX sobre la tabla de ventas por producto, y que me sume la columna de monto. Es exactamente la primera columna. Ahora esto lo que haré es que voy a dividir las ventas de mis mejores productos, que son el acumulado por cada producto, entre el total. Cierro paréntesis, le voy a dar F5
Y aquí, ok, retorno entre ventas totales, un X, monto. Ok, por aquí tengo este error que le falta un corchete, voy a dar F5. Y aquí ya tengo el porcentaje. Ok, bien, ahora la parte final, bueno, ya tenemos resuelto prácticamente el escenario. Simplemente lo que haré es aplicar un filtro a la columna de porcentaje con filter. Ok, pero necesitamos salir, ok, var objetivo, por ejemplo, objetivo, y va a ser igual al 0.10, por ejemplo, 0.1. ok, bien, ahora lo que haré es simplemente retornar return filter. Ok, voy a aplicar ese filter a la variable result, okay, que es perdón, a la variable result no, a la variable ventas acumuladas, que es la tabla final que tengo actualmente viendo en pantalla, donde el acumulado, que es la columna que me contiene el porcentaje, sea menor, ok, sea menor, ok, por aquí sea menor a lo que es el objetivo. Control C, vengo y pego y doy F5. Retorno acumulado, filter, ok, es ventas, ok, cualquier detalle, ventas acumuladas, ok, perdón, estoy aplicando un filtro sobre la tabla completa, donde el filtro debería ser sobre el acumulado solo, pero encerrado entre corchetes. Ok, perfecto, esto debería funcionar. Y bien, aquí tengo el resultado final. Ok, tengo ya el filtro de ese top. Ese top está restringido solamente a los productos que me representan ese 10%. Ok, en este caso podemos modificar, podemos hacer esto, que esto sea dinámico. Okay, hay muchas opciones para poder resolver este escenario. Ok, bien, la parte final es que esa tabla generada por filter, simplemente lo que hago es que la encierro dentro de Calculate y mantengo ese filtro utilizando Kick Filters sobre Tops, que es la tabla final donde vamos interceptando lo que son los tres productos y se aplican los diferentes filtros. Ok, hasta aquí llega este video, espero que te pueda servir. Y si es la primera vez que vienes a este canal, suscríbete para recibir contenido totalmente gratuito relacionado a DAX, a Power BI, a Power Pivot. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.